Vamos con otros temas siempre, obvio, relacionados con el COVID-19. ¿Cómo están trabajando los anestesiólogos en esta pandemia? ¿Tienen las medidas de protección adecuadas para evitar el contagio en recintos hospitalarios? Para hablar del tema nos acompaña Cristian Rocco, presidente de la Sociedad Chilena de Anestesiología. Cristian, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Lo primero es preguntarte, sí, justamente lo que decíamos en la presentación, Cristian, ¿cómo están trabajando los anestesiólogos? Ayer conversamos, por ejemplo, con los dentistas y están prácticamente a un 100% sus labores detenidas. ¿Cómo lo están sufriendo ustedes? La verdad es que nuestra especialidad en esta pandemia es bastante importante la labor que estamos realizando, porque no solo nosotros estamos dando apoyo desde el punto de vista de nuestra especialidad, dando anestesia para cirugías, que todavía estamos haciendo cirugías de urgencia y los electivos impostergables, básicamente todas las cirugías o procedimientos que tienen que ver con tratamientos de neoplasia. Pero además tendremos otra labor muy importante, que es apoyar a los intensivistas en la atención de los pacientes COVID, sobre todo en procedimientos o incluso en labores de atención en ventilación mecánica. O sea, recojo, Cristian, un poco de tus palabras, el recuento que hace un poco las actividades que están concentrando hoy día a los anestesiólogos, que quizás es distinto a otras especialidades que uno ha visto también en recuentos que han hecho los mismos encargados de las principales clínicas y centros hospitalarios del país, que ha caído 80-90% de la actividad. En el caso de los anestesiólogos, ¿es menor esa caída? No, nosotros hemos visto afectada la actividad quirúrgica. Si queremos separarlo en la actividad quirúrgica y en la labor que desempeñamos diariamente, la actividad quirúrgica claramente que ha disminuido en el 80% y estamos la gran mayoría de las instituciones públicas y privadas realizando cercano a un 20, un poco más de un 20% de la actividad que estábamos haciendo para el mismo periodo del año anterior. Lo que pasa es que nuestra labor y nuestra especialidad, sobre todo nuestras competencias, hacen que nosotros sigamos trabajando y se vean, nosotros seguimos siendo necesarios al sistema, no solo para dar anestesia, sino que también hacemos otro tipo de cosas como intervenciones, procedimientos invasivos y ayudando también a la parte de intensivo con los pacientes. Incluso lo que se conversó hace semanas atrás, estamos preparados para ventilar incluso con máquinas de anestesia en pacientes COVID que lo requieran, si es que la contingencia o la pandemia lo requiere. Cristian, a ver, a partir de hoy se levanta justamente esta suspensión de cirugías, lo detalló el ministro de Salud, en el caso, por ejemplo, de cirugías ambulatorias que tengan no más de una noche de internado el paciente en el hospital, en la clínica. En ese caso de las cirugías, no implica, por ejemplo, cirugías que lleven a un ingreso a la UTI al paciente. ¿Cuánto va a reactivar, entre comillas, usamos ese concepto económico, un poco las labores de la especialidad que tú representas en torno a lo que han sufrido los días anteriores con la pandemia? Yo creo que, Andrés, que hay que hacer varias separaciones. Nosotros, desde el punto de vista económico, atendemos la solicitud y atendemos las necesidades y los requerimientos económicos que pueden tener algunas instituciones públicas o privadas, pero lo que más nos importa es la resolución de las patologías de los pacientes que están en espera. Todos sabemos que durante la pandemia y los inicios de la pandemia se suspendieron, y hubo un decreto que suspendió la realización de cirugías electivas. Es por esto que nosotros en esta semana hemos estado realizando solamente cirugías de urgencia y los electivos impostergables, o sea, cirugías y procedimientos que tienen que hacerse porque la condición del paciente lo requiere así. Nosotros atendemos a las necesidades quirúrgicas de un tercer tipo de pacientes, que son patologías quirúrgicas que, de seguir suspendidas en el tiempo, no realizándose en un periodo más largo como de 3 o 4 meses, claramente tienen mayor probabilidad de complicarse. Es ese tipo de pacientes a los que nosotros, entre comillas, o a los que el gobierno y el ministerio está haciendo... ¿Qué tipo de cirugías son esas, Cristian, para tener un poquito de consideración a quienes quizás no manejamos tanto la nomenclatura, el lenguaje médico? ¿Qué tipo de cirugía estamos hablando? Por ejemplo, ¿cuántos pacientes, cuánta afectación tiene eso en la población? Mira, más que hablar de tipos de cirugía, yo quiero ser bien concreto y decirte que el reactivar o reiniciar la cirugía electiva en las instituciones de salud no va a depender solo de los requerimientos de los pacientes de las patologías, sino que también va a requerir en gran medida de cómo esté preparada la institución o de la realidad de la institución actual. No todas las instituciones van a poder reactivar la cirugía en el momento y en la cantidad que quieran reactivarla, porque en este momento hay hospitales como los hospitales regionales de Temuco o de Punta Arenas, que en este momento están atendiendo pacientes COVID y que ellos se están viendo sobrepasados incluso con el personal y con los elementos de protección. Por lo tanto, lo que nosotros sugerimos es que reiniciar la actividad electiva va a depender de varios factores. Uno de ellos es
cómo está la institución, las condiciones de la institución, cómo está el personal, la disponibilidad del personal, los elementos de protección personal que son obligatorios para el personal e incluso para los pacientes. Dadas esas condiciones, lo que nosotros sugerimos que en una primera etapa el levantamiento de la restricción debe iniciarse con pacientes que tengan la mayor probabilidad de tener éxito en su cirugía. Por eso es que se recomienda pacientes, ojalá menores de 65 años, no obesos, con patologías crónicas que ojalá estén muy compensadas y cuya patología o cuya intervención quirúrgica idealmente sea corta y que tengan no más de una noche. Pero esas condiciones se van a cumplir en la medida que la institución esté preparada, el personal esté disponible y se cumplan con todos los requisitos de elementos de protección personal para asegurarle no solo seguridad a los pacientes, sino que también al personal. Eso, reactivando la cirugía en un primer momento, no debería significar más allá de un aumento del 10% de la cirugía. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver enfrentados que a lo mejor la próxima semana o en 2 semanas más hay un brote o un rebrote y vamos a tener que suspender toda la cirugía. Lo que yo quiero entregar es un mensaje de que sí podemos reactivar la cirugía con condiciones de seguridad, fortaleciendo el sistema de salud público y también el privado, pero dando las condiciones de seguridad necesarias para reactivar la cirugía. Pero si esto cambia en los días, eso se vuelve a suspender. O sea, como tú dices, Cristian, estamos conversando con Cristian Rocco, presidente de la Sociedad Chilena de Anestesiología. Aquí depende de muchos factores. Tú decías, la disponibilidad desde pabellón, de todo lo que implica, obviamente, una atención médica de este nivel. Tú decías las complicaciones que se están viendo en Temuco, las complicaciones que se están viendo en Talca, en otros hospitales, y también cómo los mismos brotes, como la misma enfermedad va variando. Lo hemos visto todas las semanas, todos los días va cambiando. Esto no hay que casarse, recoge un poco tus palabras y uno va conversando con cada especialista y también va aprendiendo un poco cómo es la lógica médica, a veces un poco es algo lejana, es tan técnica que es bueno aprender estas cosas de cómo se va reactivando este sector que es tan importante. Así es, tienes toda la razón. Por eso yo hago un llamado a que, si bien es un paso y si bien nosotros tenemos la opción de volver a reactivar la cirugía, hay que hacerlo en forma paulatina, pero lo más importante es entregarle seguridad a nuestros pacientes y a nuestro personal. En la medida que se vayan cumpliendo la etapa y que no tengamos brotes ni tampoco se nos infecten o se nos contagien pacientes que vienen a operar selectivamente, podemos seguir aumentando más la operatoria. Cristian, ¿y cuáles son las medidas especiales que se están tomando ahora respecto a lo que se hacía, por ejemplo, hace 2 o 3 meses, cuando no estaba este tema de la pandemia? Te insisto en el punto que decía al comienzo, ayer conversábamos, por ejemplo, con los dentistas que nos entregaron un poco cuál es el protocolo que están siguiendo. Prácticamente estaban trabajando, parecían como astronautas trabajando, era bien particular. ¿Cuál es el caso de ustedes en la especialidad, de los anestesiólogos? Nosotros los anestesistas, por nuestra especialidad, somos una de las profesiones que estamos con mayor probabilidad de tener riesgos de contacto con procedimientos que generan aerosoles. Esos son los que mayoritariamente se dice que pueden contagiar. Y el gran procedimiento que genera aerosoles en nuestra especialidad es la intubación orotraqueal. Por lo tanto, nosotros, desde que aparece la pandemia y que esto se va a permanecer en el tiempo, nosotros usamos elementos de protección personal para, durante el procedimiento de intubación, evitar la propagación o el contagio con gotitas. Por eso usamos máscaras N95, protectores faciales, antiparra y protecciones de delantales impermeables durante el proceso de intubación y el de extubación, y además tenemos protocolos que hacen que durante esos procedimientos que generan aerosoles, el resto del personal que no participa en el procedimiento o debe estar alejado o afuera del pabellón. Lo último, Cristian, también revisar, quizás no está dentro de tu especialidad misma, pero también preocupa, y lo ha dicho la autoridad, lo que pasa con los enfermos crónicos, con sus consultas, con los controles que deben hacerse. También por eso es importante ir reactivando un poco los sectores, entre comillas, que no son COVID-19 dentro de los hospitales y las clínicas. Tú lo has dicho, Andrés. Lo más importante es empezar a reactivar las consultas ambulatorias, así como la operatoria, pero lo más importante es tener y resguardar y ofrecerle seguridad a los pacientes y al personal. Por eso, en la medida que podamos ir reactivando las consultas, que los pacientes con patología crónica vuelvan a consultar a sus doctores, pero resguardando la seguridad, ofreciendo circuitos diferenciados entre pacientes COVID positivo y COVID negativo, usar los EPP obligatorios como las mascarillas quirúrgicas, el distanciamiento social, y en la medida que eso se vaya cumpliendo, no habría problema de reactivar la operatoria y la consulta ambulatoria. Como dices tú, en esta materia y en otras también de la medicina, un frágil equilibrio. Cristian Rocco, presidente de la Sociedad Chilena de Anestesiología, muchas gracias por este contacto, esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hasta luego, Andrés. Muchas gracias.